Y bueno, ya comenzando con nuestra programación de charlas y paneles, vamos a tener una charla magistral con Gonzalo Frasca. Gonzalo nos invita a ver los videojuegos como herramientas que van más allá de lo lúdico y son herramientas potenciales para educar, movilizar y transformar. Gonzalo es doctor en videojuegos y actual líder de investigación y desarrollo en Kahoot y tiene una larga trayectoria como creador de juegos tanto para público infantil y juvenil. Tiene premios, una larga trayectoria, ha trabajado con diferentes empresas que no me demoraría mucho contándoles todo lo que ha hecho. Entonces yo creo que pasemos en materia y escuchemos a Gonzalo. Gonzalo, bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Buenos días, estoy muy contento de estar acá. Antes de empezar, quiero decirles que trabajo en Kahoot, pero todo lo que voy a decir no está conectado oficialmente y ni representa a la empresa. Y además, esta conferencia fue creada en un ambiente donde puede haber rastros de lácteos y maní. Habiendo hecho todos los disclaimers, puedo empezar mi charla y agradecerles de corazón la invitación. Me llamo Gonzalo, hago videojuegos, hago otras cosas también. Y quería empezar agradeciendo estar en Bogotá, que es una ciudad que debe ser la cuarta o quinta vez, yo soy uruguayo, que estoy aquí, y una ciudad profundamente conectada con la historia de los videojuegos. En el año 77 creo que se lanzó, si bien no fue la primera consola, sí fue la primera consola de videojuegos, la Atari 2600, en llegar a un público masivo. ¿Y a cuántos metros sobre el nivel del mar está Bogotá? ¿Casualidad? No lo creo. Entonces ahí entra en juego Mercedes Pardo, una estudiante de ingeniería que fue la empleada número 7 de Atari, que plantó este easter egg en honor a su ciudad natal. Esta historia, que es muy poco conocida, es poco conocida porque la acabo de inventar. Y Mercedes Pardo es un personaje secundario de La mala hora de García Márquez. O sea que no existió, les pido mil disculpas por el engaño. Solo fueron unos 3 segundos, pero quizás se sintió bien decir, ay, qué lindo que sería que Bogotá estuviera conectada con los videojuegos de esta manera. Por las dudas le pregunté a ChatGPT, ahora les voy a explicar por qué les hice este engaño. Le pregunté, porque yo no sabía de dónde viene el 2600, y acá está lo interesante. O sea, me dio una respuesta muy tecnocrática. Dice, era el sistema de clasificación interna, pero no dice por qué la gente, los ingenieros e ingenieras que trabajaron en eso le pusieron 2600. Así que tampoco desmiente mi invento. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque es una pregunta que yo no sé la respuesta. Y como ustedes están en este tema de la desinformación mucho más que yo, ya sea trabajando o estudiando o tratando de entender, yo sé cómo mentir en un mundo de antes de Internet, falsificando documentos. Yo sé cómo mentir en un mundo de Internet, tratando de que Google ranquee más mi mentira. Pero en el mundo de la inteligencia artificial podemos implementar esta historia falsa y cambiar. A ver, estamos focalizando en la desinformación a corto plazo porque es urgente, pero también está la desinformación a los 1984, el cambio de la historia. ¿Y cómo? O sea, uno puede hackear modelos y ¿quién controla a la información que acceden? ¿Cómo funciona? Yo no lo tengo muy claro. Así que quería empezar simplemente con esa pregunta. Si alguien tiene ideas de respuesta, después en las preguntas podemos charlar sobre eso. Pero bueno, vamos al centro de la charla. Yo diseño videojuegos. He trabajado mucho en videojuegos y periodismo, videojuegos y política partidaria. Codiseñé el primer videojuego oficial en unas elecciones presidenciales de Estados Unidos para los demócratas. Perdimos contra Bush. Bush, que era malísimo en aquel momento, y ahora, por favor, volvé, Bush. Pero bueno, esa es otra historia. Quizás lo más importante para entender el potencial de los videojuegos para el cambio social, para el aprendizaje, es entender que los videojuegos comenzaron en el año 72, que es el año que nací yo. Ya tienen canas. Pero viene de una tradición, ni siquiera quiero decir milenaria, o sea, viene de la tradición del juego y el juguete, que es parte de la
esencia, yo sé que en las universidades queda muy mal hablar de esencia, pero no importa, lo voy a decir, de la esencia humana, de lo que nos hace humanos. Entonces es esencial entender a los videojuegos en ese contexto. Si queremos entender cómo funciona el futuro, bueno, miramos el pasado. Y acá traje una muñeca que es bastante particular. Traje la Barbie, sobre todo por la película que ya fue hace 2 años que salió. A ver, Barbie históricamente era una especie de bueno, antes de hablar de Barbie, hablemos de las muñecas en general, o de los muñecos. ¿Qué es un muñeco? ¿No? Un muñeco es un objeto con el que juegan generalmente los niños, pero también lo podemos ver como una simulación, como un modelo. O sea, además de esta muñeca representar aspectos de humanos, particularmente mujeres, y bueno, el estereotipo de la rubia, de ojos claros, con un cuerpo problemático, desórdenes alimenticios. Bueno, todos los años 60, los progresistas, los artistas, era como, o en las universidades, criticar a Barbie era como el cliché, pero por algo venía ese cliché. Pero si se fijan, distintos tipos de muñecos tienen distintos tipos, van más allá de la representación, simulan. ¿Qué quiere decir que simulan? Tienen, además de rasgos, además de características, además de signos, tienen comportamientos. Esta muñeca en particular tiene 2 tipos de articulación, los brazos y las piernas. Hay otras muñecas que tienen articulación en las manos, algunos de los dedos. No tiene el pelo todo de plástico duro. El cabello es peinable, es acariciable. O sea, la diseñadora, que es Ruth Handler, tomó todas esas decisiones de diseño. Y tomó una absolutamente magistral en diseño que yo creo que en parte explica, más allá de la elección del cuerpo de la muñeca, que es que no se puede mantener parada. Las patas súper finas, las piernas, los pies súper finos, se puede sentar, pero obliga, al no quedar separado, lo acerca a la jugadora o al jugador. Y incentiva, no es determinista, pero incentiva que el jugador tome la muñeca por las manos, por las piernas, y lo tenga cerca de su cuerpo, y eso lo transforma en un títere. Y eso incentiva el juego de rol. Hola Barbie, hola Ken, ay, te quiero mucho. ¿Ok? Detalle mínimo, pero muestra cómo en el diseño de juguetes y en el diseño de juegos, pequeños detalles de diseño pueden tener grandes consecuencias. La película en particular, fue hace 2 años, ya ni me acuerdo si fue el año pasado o 2, pero bueno, a ver, fue un intento de femme-washing de Barbie. Barbie, a ver, yo creo que la señora Ruth Handler, si bien es una diseñadora de juguetes más importantes de la historia de la humanidad, también debería ser torturada y ahorcada. Barbie en los años 90 tenía una voz que decía, quiero irme a comprarme ropa bonita. Y el crimen más grande es, las matemáticas son muy difíciles. En serio. O sea, una empresa que lucró enseñándole a las niñas que las matemáticas eran difíciles para ellas, o sea, no merece salir después en el año 2020 y pico como ícono feminista. No, yo no compro por lo menos. Pero en los años 90, justamente, un grupo de artistas creó el Ejército de Liberación de Barbie. ¿Escucharon hablar de él? Bueno, búsquenlo, el Barbie Liberation Army. ¿Y qué hicieron? Una cosa genial. Fue en el momento, en los 90, en que se hicieron suficientemente baratos los chips de audio para poner en muñecos. ¿No? Entonces salió Barbie diciendo, las matemáticas son difíciles, y también salieron los G.I. Joes, que eran soldados, o sea, la antítesis, ¿no? Bien machos, así, musculosos, que decían, te voy a matar, te voy a llenar de plomo, muere maldito. Entonces, ¿qué hacían estos artistas? Hacían cirugía e intercambiaban los chips. Pero no solo eso, sino que los volvían a poner en cajas y los ponían en jugueterías. Entonces, en una Navidad, nunca se supo cuántos, pero varios niños y niñas, y además lo interesante es que, de lo poco que se sabe, los niños estaban encantados porque tenían una muñeca o un muñeco completamente único. O sea, un musculoso soldado que decía, vamos de compra por ropa bonita.
Una voz que decía, morirás lleno de plomo, gusano. Y lo genial que hicieron, más allá de que hayan sido pocas, el impacto mediático fue enorme en Estados Unidos. O sea, toda la prensa estuvo hablando muchísimo sobre esto y lograron justamente una discusión rica y crítica sobre el rol de los juguetes y estereotipos de género de una manera baratísima. ¿No? Nada, creo que es importante ir conociendo y sobre todo voy a mostrar antecedentes, no voy a mostrar casi videojuegos, voy a nombrar algunos, pero creo que como ejercicio, si queremos inventar nuevos formatos o experimentar con ellos, es importante conocer qué pasaba antes. Bueno, el clásico del videojuego político basado en actualidad y de noticias es también el mayor fracaso. Lizzie Maggie Phillips, una genia, absolutamente, una mujer absolutamente brillante, escribía obras de teatro, inventó una máquina de escribir mecánica, bueno, un personaje muy particular, y ella era seguidora de un economista que había escrito un libro sobre que cuestionaba cómo se tasaba la tierra en Estados Unidos, porque decía que beneficiaba al latifundista y no a los pequeños productores. Una roja esta Maggie. Pero ¿qué hizo? El libro era infumable, era imposible de leer. Entonces dijo, la gente tiene que entender esto, y como era una genia, hizo un juego de caja. Y hizo un juego de caja excelente, que se llamó Landlord's Game. Lamentablemente, luego se lo clonó y hasta después le pagaron monedas, pero Parker Brothers, y lo transformó en Monopoly. Y fue lo opuesto. Era de un juego de decir, está muy mal tener mucha tierra, vamos a conseguir 18 hoteles más. Es una tragedia, pero también es interesante, más allá de que terminó en el opuesto de sus intenciones. Primero es una advertencia con cuidado con lo que crean, porque puede salir muy distinto de sus intenciones. También es interesante por qué se popularizó este juego. Este juego fue creado a principios del siglo, pero despegó a partir de la crisis del 29. ¿Por qué? Porque tenía billetes falsos. Y había una pobreza tan grande en Estados Unidos que la gente se sentía empoderada con jugar con dinero que no tenía y imaginarse, además, poder tener varias propiedades mientras vivía en la miseria más absoluta. El tema de soñar, qué lindo sería que Bogotá y el Atari 2600 fueran juntos, es también una parte, es parte del corazón de este mundo sin corazón. Pero bueno, una genia, Lizzie. Este es un juego enormemente problemático del año 2004, pero absolutamente fascinante. Creo que ya ni se consigue. Fue un experimento y quería mostrarlo porque deja bien claro por qué los videojuegos pueden hacer cosas que otros medios como la literatura, el cine, el teatro no pueden. Esto fue un experimento. ¿Vieron las teorías conspirativas sobre quién mató a Kennedy y todo eso? Es uno de los deportes estadounidenses. Antes de la llegada del fascismo, ahora es el fascismo, pero bueno, esa es otra conversación. ¿Vieron las fotos de Donald Trump con sable de luz que publicó la Casa Blanca? Esos ya no son señales de advertencia. Eso ya es culto a la personalidad. Mao, Stalin, o sea, después nadie puede decir que no nos avisaron. Pero bueno, ¿qué hacía JFK Reloaded? Era un juego en el cual simulaba, o sea, lo más realista posible, decían los creadores. Uno tenía un rifle que se comportaba como supuestamente se comportaba el rifle que supuestamente tenía Lee Harvey Oswald. Uno estaba en la biblioteca, bueno, en el depósito de libros donde supuestamente disparó. La comitiva presidencial se movía a la velocidad. Y bueno, y uno trataba de matar a Kennedy. El juego fue enormemente controvertido porque en realidad, como herramienta educativa, yo como diseñador, en vez de haber puesto un Kennedy con cara de Kennedy, hubiera puesto unos muñecos para que hubiera sido, hey, hola, esto es una cosa de aprendizaje, pero bueno, hay que tener cuidado también con el tabú del realismo. Pero lo interesante, la película JFK de Oliver Stone, que lidia con 3 horas y media, hay una parte que Jim Garrett, el personaje que hace Kevin Costner, que es el fiscal que investigó el tema, sube con un rifle hasta el lugar donde supuestamente estaba Harvey Oswald y hace como que dispara. No solo era suficiente para él entender con datos, necesitaba entender con el cuerpo. Pero eso es algo que hace un personaje en la película, nosotros lo vemos. Aquí
puedes entender con las manos, puedes entender con el cuerpo. Y la conclusión a la que yo llegué, sorprendido, dije, no era tan difícil matar a Kennedy. Mucha otra gente llegó a la conclusión opuesta, wow, qué difícil que era. Pero no importa eso. Lo importante es que esto simuló una experiencia y eso no lo podemos, solo podemos llegar indirectamente a una sensación así a través de medios tradicionales. ¿Okay? No hagan esto en sus casas igual. ¿Quién conoce Papo y yo? Levante la mano. Sin miedo, está todo bien si no lo conocen. 2, 3, 4. Bueno, Papo y yo es un juego hecho en Canadá, pero por un colombiano, Van del Caballero. Se los voy a spoilear, lo siento, pero bueno, deberían conocer mejor sus juegos nacionales. No es mi culpa. Salió para PlayStation 3 en el 2012 y es un juego en el mundo de juegos serios súper interesante, primero porque fue creado por un equipo AAA, como si fuera hollywoodense. Y es un juego ambientado en Brasil. Vander me dijo que, bueno, que a nivel de marketing hacerlo en un barrio pobre de Bogotá no rendía, entonces lo llevaron a una favela brasilera, very typical. Pero bueno, son cosas que a veces uno tiene que negociar con la industria. Pero es un juego súper interesante donde es la relación entre un niño y un monstruo. Y es un monstruo ambiguo. A veces el monstruo le ayuda y a veces el monstruo le pega. Y a medida que uno va avanzando en el juego, spoiler alert, si quieren hacer pueden. Los que estén viendo por la web, apaguen ahora. Ese monstruo es el padre alcohólico de Vander, es un juego autobiográfico y también representa esa relación ambigua con la violencia y con la colaboración y el amor del protagonista. Ni siquiera sé si quizás se consiga en Steam, pero súper interesante, se los recomiendo. Bueno, y llegamos a ver el juego paradigmático de aprendizaje y no sé si llamarlo realista, porque también es una palabra que esté prohibida en las universidades, pero Will Wright y SimCity. Puse 1989 porque desde entonces ha habido muchísimas versiones, pero bueno, acá básicamente uno es el alcalde de una ciudad y va tomando decisiones que van a impactar en el desarrollo de esa ciudad. Y primero que nada fue un juego enormemente original, como que empezó su propio género de simulaciones, si bien las simulaciones en aprendizaje tienen raíces históricas mucho más profundas. ¿Saben quiénes son la gente que usa más simulaciones para aprender? La gente más conservadora. Los militares, los militares seguros, bueno, las grandes aerolíneas, los simuladores de vuelo y los médicos. Bueno, los médicos capaz que no son tan conservadores. Bueno, capaz que sí, algunos sí, no sé. ¿Por qué? Porque si enseñan mal pierden mucho dinero y muere mucha gente. Entonces son los más hippies. Es una cosa muy rara, ¿no? O sea, usan juegos cuando en realidad mucha gente mucho más progresista, no sé qué, no usa estas herramientas que son mucho con un potencial enorme, porque ellos ven directamente las consecuencias de los errores de aprendizaje. Bueno, pero volviendo a SimCity en particular, recuerdan lo que decía que un juego, no todos, pero simula un mundo virtual, con reglas, no solo con representaciones, sino con reglas. Esas reglas implican que uno puede subir los impuestos y bajar los impuestos. ¿Ah? Y una cosa interesante es que este juego, si bien uno puede jugarlo sin cuestionarlo, tiene decisiones en sus entrañas, asume características ideológicas muy claras. Por ejemplo, en este juego, si uno sube demasiado los impuestos, la gente se va de la ciudad. Entonces empieza a perder población. Que eso puede ser cierto o no, o sea, no soy economista, pero bueno, hay grandes debates sobre cómo hacerlo. También una crítica que se le hizo es que este es un juego estadounidense. Entonces no hay transporte público. Está todo hecho en base a carreteras y autos. ¿Ah? Si este juego hubiera sido hecho en Europa, bueno, habría quizás más transporte público. Uno podría poner un Transmilenio en SimCity. Bueno, quizás ahora la última versión sí, no lo sé. Pero lo interesante de estas simulaciones, más allá de sus sesgos, es que nos permiten aprender experimentando.
no solo recibiendo información, que también nos lo da el juego, sino mediante ensayo y error. Nos permite aprender del error en un espacio que, a diferencia de afuera del juego, el error no está estigmatizado. Nadie dice, uy, perdí al Pac-Man, ya no juego nunca más a nada porque soy malo para los juegos. No, prueba de vuelta. Quizás con ese juego no lo juega más, pero no va a dejar de jugar. ¿Ah? Una de las características más importantes de los juegos es que nos permiten equivocarnos con frustración, sí, pero sin verlo como una derrota. Y bueno, uno puede cuestionar, a cómo fue creado este juego, pero hay una solución, o por lo menos hay una estrategia, de decir, ¿cómo podemos desarrollar sentido crítico a través de simulaciones? Y eso fue desarrollado extensivamente por uno de los artistas latinoamericanos más importantes del siglo pasado, que es Augusto Boal, brasileño, dramaturgo. Augusto Boal desarrolló el teatro del oprimido basado en el trabajo de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, y tiene un libro que, si se interesa desarrollar juegos basados en periodismo, en aprendizaje, lo que sea, juegos para actores y no actores, es absolutamente excelente. Es un libro práctico, no es teórico, y es una colección de juegos, incluso tiene varios sobre prensa, para jugar físicamente en espacios, en escenarios, con gente lidiando con temas, llamémosle serios. Uno de los juegos más importantes de Boal es el teatro foro, que básicamente crea simulaciones. ¿Ah? Básicamente eligen un tema complejo, no sé, por ejemplo, una mujer que es golpeada por su marido. Entonces se improvisa una obra sin tercer acto, muy cortita, donde hay una persona que improvisa el rol de la mujer y otro el rol del agresor. Y en cualquier momento cualquier miembro del público puede decir stop y tomar el rol del protagonista y probar una estrategia diferente. Por ejemplo, está la mujer en la casa y ve por la ventana llegar al marido borracho y entonces dice, tranca la puerta. Dice, no vas a entrar hasta que se te pase la borrachera. Pero el otro actor improvisa también. Dice, ¿no? Bueno, yo soy el único que tiene ingresos, tú sos ama de casa, me voy a vivir a otro lado, mucha suerte. Entonces otra persona toma el rol y toma otra decisión distinta. Y la idea no es encontrar soluciones a los problemas, porque claramente a los problemas sociales no hay soluciones claras, sino ya las habríamos aplicado, sino a través de crear distintas simulaciones viene el desarrollo del espíritu crítico, en ver cómo otra gente se equivoca o piensa o usa estrategias. O sea, lo que hace Boal es tomar SimCity y llevarlo a nivel meta, pero como era tan genia y era sudamericano y no tenía dinero para hacer videojuegos, entonces lo hizo con teatro, que era mucho más barato. Yo le dije eso y pensó que estaba loco. Bueno, falleció hace unos años, pero bueno. Y muy brevemente les quiero mostrar, son juegos, o sea, con mi equipo en Dragon Box desarrollamos todo un sistema para aprender matemáticas basado en videojuegos, en libros con historias, cuentos, apps que se utilizan en Noruega, en Francia y en Finlandia. Y quisimos hacer algo completamente distinto de lo que existía. Y les voy a mostrar dos ejemplos de cómo enseñamos matemáticas jugando con temas de actualidad y tratamos de que los niños de 8 o 9 años, que son el público de esto, tengan debates críticos a la vez que aprenden matemáticas. Esta es una de las páginas en la cual hay un niño mirando en YouTube bloopers de niños que se caen y se pegan y se ríen. Y ahí dice, pero no me divierte mucho eso. No, jaja, mira qué tonto, no sé cuánto. Y en eso, en YouTube, aparece el mismo niño. Dice, pero ¿quién me filmó? Y además estoy en mi dormitorio. ¿Quién entró a filmarme? ¿Quién sabe, que yo me caí? Y entonces hay un hacker en una fábrica de juguetes metiendo cámaras para subirlos a un canal de bloopers. Y en realidad hay un montón, los niños lo que tienen que hacer, esto es una especie de escape room narrativo en los cuales los niños en grupos
tienen que hacer multiplicaciones con todas esas cajas para identificar a quién de los empleados de la fábrica estuvo en el momento en que se detectaron las cámaras. Y obviamente, o sea, el ministerio queda muy contento porque hace muchas multiplicaciones, pero las matemáticas no son una cosa abstracta, bueno, se han tratado de enseñar así, pero son un sistema operativo para entender el universo. Y bueno, entonces por eso, o sea, los niños de 8 o 9 años debaten sobre privacidad, sobre derechos del niño. Aquí hay otro ejemplo esto es una isla que los llaman también a resolver un misterio porque es un santuario para aves en vías de extinción y alguien está vendiendo en la dark web los huevos de las aves. Y también hay que hacer muchas operaciones para descubrir a quién es, pero el twist es que cuando lo descubren es uno de los propios científicos a los cuales el Estado le cortó la financiación de la investigación y entonces pone en peligro las aves para tratar de rescatarlas. Y ese es un dilema ético que, créanme, un niño de 8 años no tiene ningún problema en analizar y debatir con sus pares. Y nuevamente, mezclamos este tipo de cosas en un formato lúdico en ir a la escuela y además aprender matemáticas. Pero la matemática no se puede aprender sola. Y para terminar, vamos a pasar a las preguntas, pero no podemos no hablar de yo creo que la inteligencia artificial es básicamente, ¿vieron esas películas donde un día se despierta la gente y bajaron naves extraterrestres en todas las principales ciudades, nunca en Montevideo, siempre gringas? En Bogotá quizás se chocaron contra el Montserrat y bueno, quedaron ahí. Pero bueno, esto es parecido. Y nada, tenemos que hablar porque tenemos que entender todo lo que no entendemos, pero simplemente quería decir ahora en el taller de esta tarde, una de las cosas que está permitiendo la inteligencia artificial, a la vez que problematiza el trabajo de los ilustradores, animadores y programadores. A los programadores no me dan tanta lástima porque normalmente cobran muchísimo dinero, pero y yo los tengo que contratar y pagarles, entonces bueno, tengo intereses, ¿vieron? Follow the money siempre. Pero los más débiles en la cadena generalmente son los ilustradores y los animadores, y además son ñoños como yo y, bueno, y les gusta dibujar macaquitos. Pero la verdad es que eso es cierto, también le está permitiendo una puerta de entrada a todo el resto de la gente que no sabe dibujar o que no se especializa en dibujar. Dibujar sabemos todos. Si uno le pregunta a niños de jardín de infantes quién sabe dibujar, bailar y cantar, todos levantan la mano. La misma pregunta 10 años después, 2 o 3 levantan la mano. Eso ya habla bastante sobre el planeta que construimos. Pero bueno, el vibe coding, que es una cosa absolutamente mágica en la cual uno puede ir creando apps hablándole a una especie de chat GPT que programa y nos va a dejar todos sin trabajo, pero esa es otra charla. Ahora en las preguntas, si quieren, podemos charlar un poquito sobre eso. Bueno, les agradezco muchísimo. Pasemos a las preguntas y ¿quién se anima? A ver, de a uno. No mientan, yo solo mentí lo del 2600. Gracias. ¿Hola? Sí, frasca en X. No, yo le voy a decir Twitter porque Elon Musk ya no. Y Instagram y esas cosas. Pero ¿quién levantó la mano por ahí? Sí. ¿Qué tal? Muy bonita la reflexión, gracias. Teniendo en cuenta todo esto sobre la que se ha hablado hoy acá sobre las emociones, ¿dónde más podemos generar una cultura del manejo de las emociones si no es el juego? ¿Cierto? Estamos llevando los juegos hoy en día, los niños entran al juego y si están perdiendo, crear esa cultura, ¿cierto? Desde la pedagogía, para que implementen el juego como una estrategia pedagógica, ¿cierto? Bueno, una estrategia pedagógica que permita, es una herramienta potencial. ¿Por qué empezamos a satanizar la tecnología? Muchas veces los docentes, ¿cierto? Y la parte primera que usted dijo, la muñeca, ¿cierto? Porque muchas veces, sobre todo en países como Colombia, que tenemos zona rural y todavía caemos en la excusa de que en la zona rural pues no tenemos acceso a la tecnología. Usted nos dio la solución perfecta, ¿no? ¿Sí? Tenemos un objeto, un instrumento, un muñeco que puede ser una hoja de papel o puede ser un palito de madera, ¿cierto? Donde invitemos a cogerlo, a moverlo, a crear, ¿cierto? Eso es tecnología también. Bueno, dos preguntas para los que no escucharon que están en el streaming. Una es,
cuando te hacen dos preguntas, siempre me olvido la primera, pero bueno, paso a la segunda. ¿Cómo hacemos para implementar esto a nivel pedagógico? A ver, no digo no estudiando pedagogía, pero no solo haciendo esto. Hay una razón por la cual los buenos y las buenas diseñadoras de videojuegos son los mejores pedagogos. Y esto lo estoy diciendo yo, que soy diseñador de videojuegos y me dedico a la pedagogía, entonces y les acabo de mentir al principio, o sea que tómenlo con pinzas, pero tengo argumentos para defenderlo. ¿Qué pasa? Si uno crea un videojuego y en los primeros 5 minutos, y en realidad son 3, no logra 3 cosas distintas: dejar claro cuál es el objetivo, dejar claras cuáles son las reglas y enamorar a la persona que estaba probando el juego, esa persona pasa a otro juego. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no enseñamos efectivamente un juego en los primeros minutos, darwinísticamente nos quedamos sin trabajo. ¿No? Entonces eso hace que de facto la gente que diseña juegos, generalizo, pero tienen varias ventajas a nivel pedagógico. Eso es una de las cosas. Y la segunda cosa era sobre, me has dicho sobre las muñecas, sobre, bueno, la tecnología y América Latina. Hace unos años, cuando creamos este sistema de aprendizaje de matemáticas que funciona en países nórdicos, países ricos, me dediqué durante 2 años a pasear por toda América Latina y a hablar con centenares, yo diría casi miles de docentes de toda América Latina. Y me pasó siempre, al final de cada conferencia que mostraba estas herramientas, la cosa más descorazonadora y triste, una de las cosas más tristes que me pasó en la vida. Siempre se acercaba un docente y me hacía la misma pregunta, siempre. La pregunta era, ¿estas herramientas son para escuelas públicas o privadas? Siempre, en todas las charlas. A la cual yo respondía diciendo, ¿y este lápiz es para escuelas públicas o privadas? Me decía, no, usted me entiende. No, no lo entiendo sinceramente. ¿No? Eso también habla sobre nosotros como continente y nuestros problemas y nuestras ventajas. Sí, allá hay otra pregunta. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Vengo de la localidad de Bosa. Veo sus apreciaciones en justa razón para quienes podemos acudir y ayudar a nuestros hijos y a nuestros nietos, proponiendo que entonces la pedagogía dentro de las materias más difíciles que a los niños se les enfrenta, hay veces, no todos, pero hay muchos, sería una pedagogía muy buena que los colegios desde ya les enseñaran a los niños de que la pedagogía es la materia por la cual se van a distraer, no solamente a estudiar, sino a buscar una distracción para ellos. Entonces me parecería excelente hacer estas apreciaciones dentro de los colegios distritales para que los niños miren desde los puntos de vista que estudiar es también atracción y cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quizás mi devolución sería los buenos juegos y los aprendizajes desafían. ¿Qué quiere decir? Si son demasiado fáciles, no pierden interés. Si son demasiado difíciles, abandono y pierdo interés. El tema, y eso es subjetivo para cada persona o para cada grupo, es el desafío. Y eso es lo que los mejores juegos, y sobre todo los videojuegos, logran. Tener un desafío adaptado a cada uno. ¿Y por qué? Porque somos distintos y diferentes. Hay gente que juega mucho mejor al fútbol que yo, y eso que soy uruguayo y somos los mejores, ¿no? Me dolió cuando nos sacaron de la Copa América, porque nosotros le íbamos a ganar a Argentina en la final. Pero bueno, ganaron en Muela Ley, no puedo decir nada. Nada, el desafío. Por allá vi otra mano. Siempre son en puntas distintas, pero bueno, el que está con el micrófono sufre. No vi quién levantó primero. Si Atari hubiera sido fundado en Montevideo, sería el Atari 0, porque estamos chatos al nivel del mal, pero nada. ¿Qué tal? Buenos días, pues me presento, mi nombre es Ashley y pues quería saber cuál sería el primer paso para la creación de un videojuego con propósitos educativos. El primer paso es aprender
a no hacer el proyecto por uno mismo. Hacer videojuegos es complicado y implica mucho esfuerzo y está bien que uno ponga parte de su corazón. Le podemos llamar ego, que tiene una connotación más negativa, pero también es parte de su corazón. El tema es que si uno quiere realmente utilizarlo como herramienta, tiene que ponerse, mirar a los ojos al jugador y ponerse al mismo nivel y escuchar. Y eso quiere decir generar muchas versiones y testear mucho y dialogar. El juego es un diálogo. Los juegos impuestos desde yo soy el autor y tú jugarás a lo que yo he hecho, están condenados siempre al fracaso. O sea, hay una humildad inherente en el diseño porque es dialógico. Y una de las ventajas, hay un prejuicio sobre que los juegos son para los niños y obviamente hoy día hacen más dinero los juegos para adultos que niños. Y todos sabemos que el dinero es la manera absoluta de medir las cosas, la importancia de las cosas. Pero más allá de eso, creo que una de las cosas buenas es que los niños no mienten, los adultos sí. Ay, qué lindo que te quedó el juego, Gonzalito, así precioso, me dice mi mamá. Un niño dice, esto es una basura. Ni siquiera me dice, es una basura. Se levanta y se va. Entonces hay que decir, ¿por qué se levantó y se fue? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué puedo probar luego? ¿Okay? Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta todo lo que dijiste ahorita de los videojuegos y todo esto relacionado, ¿cuál es el modelo, digamos, como el modelo que se debería tener como un estándar para crear un videojuego justamente pues para enseñar algo? Debido a que, digamos, acerca de un artículo que estuve leyendo, se han utilizado anteriormente videojuegos como lo son Assassin's Creed, Minecraft, ¿sí? Videojuegos que están hechos por corporaciones súper, hiper, mega grandes, que no tienen la función de enseñar, que simplemente son para divertirse, y aún así han sido utilizados pues justamente para explicar algo, dar conocimiento acerca de un tema. Entonces, ¿qué modelo sería el que se debe seguir? Ese es un muy buen modelo y muy barato, utilizar juegos preexistentes. O sea, ¿por qué? Porque ya sabemos que desafían a los jugadores y si podemos adaptarlos, o sea, nos va a permitir lograr mucho más barato que crear su propio juego. Y cuando digo barato no solo hablo de dinero, o sea, también hablo eso es una buena estrategia. No es la única. Primero hay que aprender a hacer juegos, o sea, y eso es complicado. O sea, todos podemos hacer juegos. De niños, parte del juego infantil es inventar sus propios juegos. Son muy personales y quizás el tema es que la mayor parte de la gente no les gustaría. Yo creo que una de las cosas que vamos a ver, insisto, es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro, con la inteligencia artificial, es que la mayoría de los juegos que se hagan con estas herramientas son mucho más fáciles. O sea, ustedes piensen que cuando empezó el cine, y me dicen que tengo que terminar, se acabó el tiempo, pero después ando por ahí, nos tomamos un tinto y vamos a charlar. Cuando empezó el cine, para crear películas, uno, además de gerenciar un grupo de actores, tenía que saber de física, de óptica, de mecánica para construir su propia cámara y tenía que saber mucho de química para poder revelar. O sea, había que ser una especie de Leonardo da Vinci solo para poder hacer una película. Hoy cualquier persona con un smartphone no solo logra hacer eso, sino que además tiene un sistema de distribución instantáneo a todo el planeta. Sí, la mayor parte de las cosas que se suben a YouTube son malas, pero la barrera o sea, es un mundo completamente distinto. Y termino diciendo eso. Quizás lo más importante, y esto es una cosa que pasa a nivel global, pero particularmente en América Latina, es que nos obsesionamos mucho con el producto. Decimos, vamos a hacer este juego que va a cambiar el mundo. Y dejamos de ver la distribución. Los gringos tienen eso mucho más claro. Piensan mucho más en la parte, no solo de negocio, sino de distribución. ¿Cómo va a llegar esto al público? Y eso es algo que culturalmente nosotros dejamos de lado y es esencial. Bueno, yo les agradezco mucho. Se me acabó el tiempo, ¿sí? Pero bueno, voy a estar por ahí y con gusto contestaré sus preguntas. Gracias.